¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bienvenidas. Hermoso día, hermosa tarde, aquí en Buenos Aires, en Argentina, acercándonos de a poquito a la primavera. El día lunes ya comienza la primavera, así que se nota, hay sol, está lindo, un poquito fresco, pero está realmente precioso. Nosotros vamos a tomarnos estos minutos para meditar, como hacemos todos los sábados a la tarde. Y hoy nuestra meditación, pensamientos molestos. Si los tendremos y acumulados y varios. Pensamientos molestos, esos pensamientos que muchas veces son recurrentes, muchas veces son los mismos pensamientos. No vamos a llegar a hablar de lo que sería un trastorno obsesivo-compulsivo, no vamos a hablar de lo que es la psicología, la psiquiatría. A veces sin llegar a que esto sea una patología, tenemos pensamientos que están en nuestra mente y que aparecen de manera recurrente, cada tanto, a veces más de cada tanto, a veces todos los días. A veces son pensamientos que aparecen durante la noche. Y cuando nosotros estamos en la cama, a la hora de lo que supuestamente sería dormir, no podemos dormir y aparecen esos pensamientos, la mente nos juega la mala pasada de enroscarnos en esos pensamientos. Y cualquier pensamiento, cualquier problema o situación a resolver durante la noche se hace enorme, se hace mucho más grande de lo que verdaderamente es y nos angustia, nos mete en este círculo vicioso de pensamientos que nos angustian, de seguir sin poder dormir, y eso a veces contribuye a lo que se llama insomnio o angustia durante la noche. Y después al otro día, cuando pensamos en eso que habíamos mascullado durante la noche, vemos que no era ni tan grande ni tan dramático y tenemos como las herramientas para solucionarlo, o por lo menos para seguir un camino de solución. Bueno, pensamientos. ¿Cómo deshacernos de esos pensamientos molestos, recurrentes? En psicología, en psiquiatría, algunos llaman pensamientos intrusivos. Son pensamientos que tienen ciertas características y que están todo el tiempo en la mente. Nosotros tenemos una mente maravillosa, privilegiada, que usamos solo, de acuerdo a algunos científicos, un porcentaje mínimo de todo lo que la mente podría hacer. 9-10%, ¿no? Sí, algo así, creo que no llega ni 12%. Tenemos una mente maravillosa, los humanos. Sin embargo, con ese poquito de porcentaje nos enroscamos y nos enroscamos. La mente, en muchos casos, nos juega una mala pasada, es un poco tramposa. Uno debe saber que no caerá en ese juego de la mente y se va a convertir como en un observador externo de la propia mente. Para algunos psicólogos dice eso, ¿qué significa? ¿Desdoblamiento? No vamos a hablar de psicología ni nos vamos a poner en contra de la psicología. Pero cuando uno puede hacer esa cosa de observación de nuestra mente, nos vamos a dar cuenta de muchos mecanismos que se repiten y ahí vamos a decir, la mente, ¿y es tan tramposa y tan inteligente como creemos o siempre cumple con el mismo patrón de conducta? Veremos. Yo creo que siempre cumple con el mismo patrón de conducta. El tema es que la dejamos que cumpla con ese patrón de conducta. Y después vamos a volver a esto. Hay una manera de entrenarla para que deje de estar siempre cumpliendo con ese patrón de conducta. Lo bueno que para empezar, ¿qué son estos pensamientos intrusivos? No son alucinaciones. No son voces que suenan en la cabeza. Tampoco son indicadores de una psicosis. Tranquilos. No se trata de ideas o imágenes que provengan del subconsciente. Y, al mismo tiempo, no forman parte de una cadena normal de pensamientos. Al saber lo que no son, nos permite ahora saber qué pueden llegar a ser y cómo pueden llegar a manifestarse. La mejor manera es un ejemplo. ¿Cuántas veces mientras estás cocinando a la noche, estás pensando que mañana a la mañana te va a ir todo mal? ¿Cuántas veces mientras estás yendo al trabajo o en ese momento de hacerte el té
de descansar 5 minutos, pensás que todo va a salir mal, que no te va a alcanzar para pagar el alquiler, que no te va a alcanzar para pagar las expensas. ¿Cuántas veces cuando te das un momento antes de dormir te pones a pensar, no me llama más, no me quiere más, no quiere saber más nada conmigo? Esos tipos de pensamientos son los que vamos a tratar de disecar, disolver, resolver, aprender a ponerlos a un costado con la práctica de hoy. A veces las condiciones externas ayudan a que uno tenga ese pensamiento recurrente, generalmente negativo. Cuando en lo cotidiano vemos una persona que es muy positiva, a uno le llama la atención. Dice, esta persona, con todos los despelotes que tiene en su vida, ¿cómo es tan alegre? Con todo lo que vivió. Con todo lo que vivió, ¿cómo puede ser tan alegre? Nos llama la atención o nos parece algo fuera de lo común una persona que tiene pensamientos positivos y que sigue adelante. Y es más común una persona que tiene siempre miedo a que va a ser un desastre todo. La cuarentena, el aislamiento, la pandemia y todo lo que nos informan todos los días contribuye a que uno tenga unos pensamientos no muy felices, ¿sí? Uno con esta pandemia tiene miedo a contagiarse, si me contagio, ¿qué pasa? Y si estoy internado, ¿qué va a pasar? Y si me muero, ¿qué pasa? O sea, y uno cuando tiene, salga de la internación, ¿cómo hago? Claro, uno tiene como esos pensamientos porque contribuye a lo que estamos viviendo hoy día, pero aún así, con todo el exterior en contra, podemos tener pensamientos positivos y que nuestros pensamientos recurrentes sean positivos y nos ayuden a que esos pensamientos positivos nos hagan salir adelante. Sí que se puede. Sí, por supuesto. ¿Profundizamos un poco más sí. o ya vamos a las técnicas? Esto después las técnicas de Buda, como vos quieras. Bueno, una vez que identifiqué el pensamiento, tengo ciertas maneras de empezar a trabajar para que esos pensamientos reiterativos, intrusivos, empiecen a mutar en algo un poco más positivo y más fortalecedor de la persona. Puedo utilizar imágenes, puedo utilizar sonidos, puedo utilizar gestos. Una vez que yo comienzo a ser consciente de este pensamiento que me invade y que no me sirve, que lo único que hace es quitarme energía, puedo ponerme un semáforo en rojo, estoy usando una imagen, puedo usar una sirena, hacerme a mí mismo en la cabeza, cuidado que estás volviendo a lo mismo. O puedes usar un gesto, tranquilo, estás volviendo a pensar en lo mismo. Estas son algunas de las técnicas como para empezar a trabajar. Mientras estoy pelando papas, si viene este pensamiento de lo mal que me va a resultar la oficina mañana con este compañero o compañera que no puedo ni ver, entonces lo primero que tengo que hacer es ponerme un freno. Pero ese freno lo tengo que poner yo mismo. Lo tengo que encontrar dentro de mis pensamientos. Y de la misma forma que ingresa ese pensamiento reiterativo, pararlo. O con un sonido, o ponerme una sirena y darme cuenta, estoy volviendo a accionar como siempre. Y eso no está bueno, eso me consume mucha energía y tengo que empezar a transmutarlo. Vos sabés que cuando uno estudia locución, uno de los fantasmas del locutor es cometer furcios, es decir, equivocarse mientras está leyendo, mientras está hablando. O cuando sale a bailar. Claro, equivocarse algún paso. Pero justamente hay una técnica, sobre todo los locutores nobles, que después dicen sacate la costumbre porque si no tampoco es bueno. Pero cuando uno está leyendo algo, generalmente se equivoca una vez y a partir de ese momento te empezás a equivocar
en todas las frases que siguen. Es como si uno no se permitiera esa equivocación y seguir adelante, sino que se enriedan las palabras y empieza a equivocarse. Entonces un profesor nuestro nos enseñaba, ni bien tenemos un furcio, seguir leyendo y hacer esto, ¿sí? Como si me saco el furcio y lo tiro. Y parece cosa de locos, pero funcionaba. Cuando uno empezaba a leer en el momento que había un furcio y seguía leyendo, era una manera como físicamente de tiré el furcio fuera de mí y no va a seguir en mí para volver a hacerme equivocar. Bueno, servía. Esto es lo mismo. Es un gesto. Entonces, durante mucho tiempo, muchos locutores, incluso en el aire, había una locutora divina, Karin Cohen, que era divina, que Karin lo usaba eso. Sí, es cierto. Ella, y cuando se furciaba algo, en un noticiero o algo, vos veías que hacía así y seguía hablando. Bueno, es un gesto que nos hace tomar conciencia y que de alguna manera nos hace despojarnos de eso que tenemos que cambiar. Esto es lo mismo. Luz roja. Atento. Es importante. Es simplemente eso. Es encontrarse tiene que ser algo extremadamente personal. Ya te digo, o una mano que te frena, o un semáforo rojo, una barrera que baja, o un chasquidillo de dedos, o para muchacho, estás pensando otra vez lo mismo. Y volvemos a caer en las técnicas de control de pensamientos, o de control de la mente, o de trabajar positivamente nuestra mente y la forma de pensamiento que venimos arrastrando y que venimos hablando práctica tras práctica, sábado tras sábado, tarde tras tarde, ahí está, eso, sacalo. Tarde tras tarde en cada meditación. Lo que decía Swami Shivananda: tomo ese pensamiento y lo cambio por otro. Nada más así de sencillo. Lo importante que estamos viendo hoy es descubrir ese pensamiento. Darme cuenta, lo que siempre comentamos en las prácticas físicas de yoga. Si hay un pensamiento ajeno a la práctica, así como llega, lo dejo partir, no dejo que me arrastre, que me lleve con él. Y vamos a seguir machacándolos y machacándolos y machacándolos con esta misma frase hasta que no podamos más. Pero es importantísimo. Atención, atención, como los pájaros de la isla de Aldous Huxley, aquí y ahora, atención, atención. En el momento en que estoy consciente, no dejo que me arrastre ese pensamiento, no dejo que me suba la ira, no dejo que me ataque el descontrol, no dejo que todo el mundo se me venga abajo. Tomo un instante, atención, estás empezando otra vez a volver a caer en ese círculo vicioso de pensamiento que, ya lo hemos dicho en otras veces, empieza con lo mal que me va a ir mañana en el trabajo, sigue con que nunca voy a poder formar una familia, sigue y voy a terminar en una bola de nieve inmensa que se va a venir el Aconcagua encima. Bien, en este libro precioso, Meditar para Vivir, que ya hemos hablado de este libro, esta hermosa sabia Martín Bachelor nos habla, junto a Stephen Bachelor, nos habla justamente de las técnicas de Buda para deshacernos de pensamientos molestos. Y dice, en el discurso sobre las formas de pensamiento, Buda expone las distintas maneras de tratar con los pensamientos inquietantes que surgen durante la meditación formal o durante la vida en general. Y tiene 5 técnicas. Por supuesto, como es Buda, simplísimas. La primera, pensamiento positivo. Es, de alguna forma, la técnica también de Jivananda, cuando es disipar un pensamiento negativo por uno positivo. Dice, si algunos pensamientos torpes asociados con el deseo, la aversión o la confusión surgen e inquietan la mente,
debes dirigir la atención a otra característica que no esté asociada con la torpeza, sino con la destreza. Es como un experto carpintero que puede desplazar un listón largo con otro listón más corto. Así de simple. Entonces, dice, si estás pensando en alguien que te ha hecho daño, en lugar de dar fuerza a ese pensamiento diciéndote que esa persona siempre actúa así, procura recordar las ocasiones en que ha sido bondadosa con vos. Si de repente tienes un deseo irresistible de comprar algo muy caro que en realidad no te puedes permitir, compra en su lugar un pequeño presente para otra persona y reemplaza la avaricia por la generosidad. Te va a hacer muy bien. La segunda técnica que Buda propone es conoce lo que es dañino. Pensar en las consecuencias de nuestros pensamientos y saber que esos pensamientos, si siguen ahí, nos van a producir dolor. Entonces dice, aquí Buda nos está diciendo que pensemos en las consecuencias de nuestros pensamientos y que nos demos cuenta que de cierto tipo de pensamientos producirán dolor inevitablemente. Puedes pensar que estás contando las cosas tal como son, que tienes razón y que los demás están equivocados. Repitiéndolo una y otra vez te empecinas cada vez más en tu punto de vista hasta que cuando te encuentras con la persona implicada te sientes furioso y en cuanto puedes la agredes verbalmente. La otra persona se pone a la defensiva, aunque quizás tengas razón, ahí se arma una discusión y por supuesto viene una situación quizás irreparable. Entonces, saber que si yo me atengo a esa cadena de pensamientos, me pongo cada vez más loco. Cuando vea, por ejemplo, a esa persona, le voy a decir de todo. Eso va a tener es decir, la cadena de pensamientos que se retroalimentaron en la negatividad van a dar un resultado doloroso. La avalancha va a ser imparable. Si yo me doy cuenta, entonces debo pararlo. Debo pararlo antes de que esto se haga cada vez más grande. La tercera técnica de Buda, distraerse. Dice, olvida estos pensamientos y no les prestes atención. Es como un hombre que, al no desear ver las formas materiales que entran en su campo de visión, cierra los ojos o mira para otro lado. Algunos pensamientos son muy fuertes para vencerlos directamente. Entonces hay que reorientar el centro de atención o reorientar hacia dónde pensamos. Si sé, no sé, que durante la noche yo tengo un pensamiento recurrente de cómo voy a vender mi casa que no se vende y empiezo a partir de ahí tener un montón de pensamientos en cadena que sé que me van a poner en una situación tremenda, debo decir, bueno, acá paro, luz roja, paro y empiezo a pensar en otra cosa. O si no, como cuando éramos niños, cuando éramos chicos y jugábamos. No te escucho, no te escucho, no te escucho, no te escucho. Es así, más o menos así. Pensar en otra cosa o distraerse. Te vas a sentir tonto al principio, te va a parecer tonto, pero es la manera de hacerlo, de cambiar un pensamiento por otro. Decir, bueno, si sé que esto ya en otras ocasiones me provocó como angustia, dolor, no me deja dormir o no me deja meditar, o no me deja estar tranquilo, o me hace cometer errores. Cuando uno está pensando en algo y no está pensando en lo que está haciendo, comete errores, ¿sí? Se rompe algo, se corta, Claro. Entonces, debo cortar ese pensamiento y me debo distraer. ¿Cómo? Con otra cosa. O pongo la tele, película, por favor, no noticiero, sí. O agarro un libro, o agarro el celular y me pongo a hacer otra cosa, aunque sea una cosa mucho más banal, una actividad mucho más banal, pero que en ese momento me sirva para distraerme de esa compulsión de pensamiento que sé que me va a hacer mal. La próxima técnica, la cuarta, afrontar los pensamientos molestos. Dicen ir a la raíz del pensamiento. Y esto te va a animar a cuestionar su forma. Saber de dónde proviene ese pensamiento. Si uno tiene un pensamiento doloroso o negativo, ir a la raíz, es decir, ¿dónde comienza esto? Y si quizás yo voy bien a la raíz del pensamiento, lo pueda resolver sin amacarme en ese pensamiento negativo. Si yo tengo una relación tóxica con alguien, que sé que no me hace bien,
Entonces estoy pensando todo el tiempo en las situaciones dolorosas o conflictivas que tengo con esa persona. Y me amaco en eso, cuando en realidad tengo que decir, a ver, ¿dónde surge esta situación? En una relación tóxica que tengo con alguien. Bueno, ¿cómo puedo resolverlo? Tengo que resolver la relación tóxica, no los pensamientos solamente sobre la relación tóxica, sino si yo desactivo esa relación tóxica, me deshago, digamos, de esa relación tóxica, o, no sé, renuncio a algo que me está dando esa relación tóxica, estoy yendo a la raíz del problema, a la raíz de donde comienza el pensamiento, y resolviendo ese tema puedo deshacerme de esos pensamientos negativos. ¿Es fácil? No estamos diciendo que sea un camino fácil, estamos diciendo que son las técnicas que Buda recomendó para deshacernos de estos pensamientos molestos. Y decía, presta atención a la función pensamiento y a la forma de estos pensamientos. Es como si un hombre que estuviera caminando deprisa se preguntara, bien, ¿por qué camino tan deprisa? ¿Y si caminase más despacio? Y cuando estuviera caminando despacio, este hombre podría pensar, ahora bien, ¿por qué estoy caminando despacio? Dice, ¿y si me tirara, me tumbase? Este hombre, habiendo abandonado la postura más difícil, podría adoptar ahora una postura más fácil. Lo que decimos, si yo tengo una relación tóxica que me está angustiando con pensamientos todo el tiempo, debo ir al origen. Me deshago de la relación tóxica y van a ver cómo esos pensamientos no van a estar más. No existen más. Entonces, hay que ir al origen. No es fácil, no es fácil. Y el último de las técnicas que Buda propone es el de alejarlo. Mediante la mente, someter, contener y dominar a la mente. Escucha bien. Mediante la mente, someter, contener y dominar a la mente. Es decir, de manera consciente y con tu mente dominar a la propia mente. Lo que decimos, como si fuera salirse de tu mente y es ser un observador externo de la mente, para poder manejarla desde afuera. Si yo me doy cuenta que tengo este mecanismo de pensamiento, debo salir de mi mente, ver desde afuera, estoy pensando esto otra vez, bueno, ¿de qué manera puedo alejar estos pensamientos para no seguir adentro, inmiscuido en esa mente, ¿sí? En esa rueda de pensamientos? Esto dice aquí mismo Bachelor, dice, es la antítesis de la psicología. Para la psicología esto sería como reprimir un pensamiento. Y para la psicología reprimir un pensamiento es algo monstruoso. Bueno, desde el budismo no lo es. Es que no estamos reprimiendo, simplemente estamos cambiando una cosa por la otra. Claro. Y personalmente, es un comentario que hago aquí entre nosotros, una de las técnicas de las 5 que acaba de dar Viviana, que más resultado me ha dado a mí, es la del espectador externo. Como si estuviera viendo una película. En cuanto comienzo a darme cuenta que estoy con ese pensamiento recurrente, pues dejo que se desarrolle y lo observo. Nada más, solo lo observo. En algún momento el pensamiento se disuelve en sí mismo y no existe más. Aquí dice, el ejemplo elegido por Buda indica que tu mente es más fuerte de lo que crees. Tendremos que pensar que nuestros pensamientos son más fuertes que nosotros mismos, pero no es así. No puedes reducirte a un único pensamiento. Estás por encima de eso y tu potencial es mucho mayor. Un modo de aplicar este método delicadamente es decirte a ti mismo que este pensamiento se vaya por el momento. Y uno de los versos de Buda dice, el pensamiento se manifiesta como palabra, la palabra se manifiesta como acto, el acto se desarrolla como hábito y el hábito forja el carácter. De modo que observa cuidadosamente el pensamiento y su camino y deja que surja del amor que nazca del cuidado por todos los seres. El pensamiento se manifiesta en cada palabra, la palabra en el acto se desarrolla como hábito y el hábito forja el carácter.
la- el poder del pensamiento y de la mente es muy grande. Pero podemos disolver, cambiar, deshacernos de pensamientos molestos, sí. El tema es que hay que darse cuenta y tener la fortaleza necesaria de decir, bueno, estos son los pensamientos que me molestan, de ellos me quiero deshacer. Hay ciertas personalidades que les gusta amacarse en pensamientos molestos. Esto es así. Hay que identificar eso, hay que Claro. identificar esto. Si tal vez lo que hago es amacarme en el pensamiento molesto, hay que empezar a observar eso y tratar de trabajarlo también, ¿no? Como los pensamientos de la noche. Hay gente que ya acepta que a la noche va a tener esos pensamientos. Claro. Y ya lo acepta. Y ya es casi una manera de traspasar la noche. Cuando en realidad deberíamos luchar por evolucionar de eso, ¿sí? Si no, es como que estuviéramos dejando a una fuerza superior la no evolución propia. Es como la persona que viene con la botellita de gaseosa en la mano, tiene 30 kilos de más y te dice, a mí hay algo que no me deja adelgazar. Hay algo que no me deja adelgazar. Sí, la gaseosa que tenés en la mano, por ejemplo. Bueno, porque si no, uno deja siempre en el otro, o uno deja la expectativa de evolución en el profesor me va a hacer meditar y voy a cambiar, porque el profesor me lo está mandando, o voy a tomar esta pastillita milagrosa y la cosa va a cambiar. No, está en uno, está en cada uno de nosotros, en nuestra fuerza interior, en una buena técnica y en la voluntad. La voluntad de deshacernos de los pensamientos molestos. ¿Es fácil? No. No. ¿Es posible? Sí. Sí. Y una vez que uno aprendió, no se lo olvida más. Es como andar en bicicleta. Y Viviana recién decía cinco indicaciones de Buda muy sencillas para trabajar esto. Y mientras estábamos armando la charla, yo encontré una frase muy divertida que me gustó mucho personalmente, que dice, ser feliz es sencillo, lo difícil es ser sencillo. ¿Sí? Ser feliz es sencillo, lo difícil es ser sencillo. Comenzamos ahora sí. Dado que estuvimos hablando de pensamientos reiterativos, de pensamientos molestos, vamos a tratar de tener 5 minutos sin pensamientos. En ese lugar de meditación que tenés ya en tu casa, te sentás sobre tu almohadón, sobre tu manta o en tu silla. Si querés, también la opción de recostate, ponete en Shavasana, en postura de relax. Esa también es una postura de meditación. Recordá estar mirando el norte o el oeste o el este. Cerrá los ojos. Observa tu respiración. Estoy tratando de no tener pensamientos. No emito ningún juicio, no hago ninguna comparación. A como estés sentado o recostado, observa los puntos de apoyo de tu cuerpo.
hay tensión en ninguna parte del cuerpo. Contemplo esta quietud donde solo se mueven pulmones y corazón.
espacio, toma conciencia de la habitación que te rodea. Inhalo profundo, lleno bien de aire mis pulmones hasta la base. Exhalo todo lo suave, lento, que me sea posible. Despacio comienzo moviendo manos, pies, piernas, brazos. Con mis manos voy a frotar piernas. Brazos. Y enos aquí otra vez. Lo llamativo es que las técnicas, como te decía hace unos minutos atrás, las técnicas son muy sencillas. La idea es empezar a ponerlas en práctica y no quedarnos solamente en esto de hablar y hablar y hablar y hablar. Hay que empezar a tomar conciencia y poner en práctica estas técnicas extremadamente sencillas. Y insisto, la consigna es, apenas aparece ese pensamiento, lo observo, y ya simplemente al observarlo voy a darme cuenta que mi mente tiene la capacidad de transmutarlo, de modificarlo, de, en vez de perder energía en ese pensamiento que me agota, cambiarlo por algo que sea mucho más beneficioso para mí. En todo tiene que ver la voluntad. En este tipo de cambios o de procesos, la voluntad es importantísima. Sin voluntad, y la voluntad es interna, nadie te la puede dar, nadie te la puede regalar, no la podés comprar en ningún supermercado ni por Mercado Libre. La voluntad es propia y es justamente algo volutivo, algo que yo hago queriendo y con ganas. Y volvemos otra vez a decir siempre lo mismo, el proceso del camino del yoga. Si yo puedo con mi voluntad manejar, controlar y sostener el cuerpo físico, voy a poder con mi voluntad manejar, controlar, sostener los pensamientos y voy a poder tener la voluntad de controlar, manejar mi mente. Parto de la parte de lo más tosco, que es el cuerpo físico, y voy trabajando de a poco el cuerpo energético, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual. Ese es el proceso, el camino del yoga. Primero empiezo entrenando mi cuerpo, y de la misma forma que yo entreno mi cuerpo y puedo controlarlo, sostenerlo en una postura sobre hombros, o sostenerlo firme en un guerrero, es exactamente lo mismo. Ahora el proceso es con el cuerpo energético, con el cuerpo mental y los pensamientos. Y es increíble cómo el camino es de ida y de vuelta, del cuerpo a la mente y de la mente al cuerpo. Si uno domina los pensamientos, les puedo asegurar que hasta los dolores físicos
a través del dominio de la mente no son tan graves ni son tan difíciles de sobrellevar. Aunque parezca mentira, y por propia experiencia. Una vez que uno aprende a dominar los pensamientos, incluso procedimientos médicos difíciles y dolorosos, enfermedades, dolores circunstanciales, se pasan más rápido, se transitan menos dramáticamente, viven de otra manera. Si viven de otra manera, si uno tiene el dominio de la mente. Porque puede esto de separar en ese momento un poco el cuerpo de la mente. Uno lo ve como de afuera. Es muy interesante. Reitero, no estamos hablando de psicología, estamos hablando de técnicas yógicas. Esperamos que les haya servido, esperamos haber sido útil. Para nosotros es un gusto este encuentro de todos los sábados a la tarde. Muchísimas gracias por estar siempre allí acompañándonos, haciéndonos el aguante. No sé si el sábado próximo... El sábado que viene tenemos nuestra clase al aire libre, aquí en Avenida Monroe y Avenida Figueroa Alcorta a las 16:30 horas. Nos vamos a encontrar para hacer una clase de yoga al aire libre. Vamos a tener relajación, asanas, un poquito de meditación. Un lindo encuentro. Es probable que tal vez no estemos para este encuentro. Pero podamos transmitir, la clase. Algo durante la tarde. Nada, atentos al Instagram. ¿Y qué más? Nada más. Y quédense así, en el caso, como Lola, el domingo, mañana, así, ya va. Ese sábado próximo que hacemos la clase al aire libre, si está lloviendo, no la haremos. Por lo tanto, si está nublado o está feo, tendremos nuestro momento de meditación a la tarde. Haremos todo lo posible para transmitir la clase en vivo desde el lugar que hagamos. Vamos a ver si técnicamente se puede. Así que estemos a la expectativa. Que Dios los bendiga. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, gracias. Buen fin de. Buen fin de. Vemos. Shavasana, relax. Como Lola. ¿Tú me dices?